Bueno, Dieguito, en el bloque anterior hablábamos un poco de él y de conocer un poco la historia también al revés. Ya supimos la historia de Benjamín, que se vino de Holanda para Buenos Aires, y ahora lo tenemos en línea a Luciano, que es un argentino que está viviendo, no en Rusia concretamente, pero cerca de un pueblo. Ahora él nos va a contar bien dónde vive. ¿Cómo estás, Luciano? Acá Jimena. Hola, ¿qué Y tal, Diego de todas Jimena? las cosas. Bien, bien, Jimena, ¿qué tal? Hola, Diego, también. ¿Qué ¿Todo tal, bien? Luciano? Bien, todo bien. Con un frío terrible acá, no me quiero imaginar ahí en Rusia. ¿Cómo está? Bueno, allá es verano ahora. Sí, tenés razón. Lo que pasa es que es un poco irónico que a veces tenemos más o menos la misma temperatura, siendo que, que en Argentina es invierno y acá verano. Hoy está mejor, hoy está ¿No? mejor. Hoy tenemos unos 20 grados que no está nada mal, digamos, para Rusia. Ah, divino, Allá es divino. áspero, ¿no? El invierno. Sí, 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 tenemos, dependiendo por supuesto de la región, porque Rusia es tan inmensa que puedes pasar por todos los climas también, pero si hablamos de la parte central, sí, llegas a menos 40 fácil en Ay, por invierno. favor. Contanos, Luciano, vos actualmente, bueno, estás viviendo en Rusia, no estás en Moscú, estás en, Ujú. en- en un lugar, en un pueblo a 400 kilómetros, pero bueno, contanos un poco tu historia, cómo es que llegás a Rusia, por qué decidís viajar ahí a Rusia. Bien. Sí, la ciudad donde vivo es un poco difícil de pronunciar para las personas que hablan solamente español o incluso si hablas inglés es difícil porque tiene un sonido particular, pero si lo pronunciamos en castellano sería Nizhny Novgorod. Nizhny Novgorod. Es donde perdió Argentina con Croacia en el Mundial. Creo que Excelente, claro. muchos la pueden recordar por eso. Es la quinta ciudad más grande de Rusia, o sea, es bastante grande. Y, y yo estoy acá porque hace ya bastante tiempo que tengo una relación particular con los viajes y puntualmente con Rusia. Eh, por darles un ejemplo, cuando tenía 13, 14 años me aprendí el alfabeto cirílico, el alfabeto que se usa en Rusia. Me lo aprendí por mi cuenta, no había internet, o sea, siempre hubo como una cosa Mm. que me llamaba. Y después de haber estado un par de veces, unas 3 veces, a la cuarta me quedé. Esa es básicamente la historia, pero no es que me vine a probar suerte ni nada, sino que era algo que tenía que hacer. Y Claro, en algún claro. momento, Luciano, desde que te instalaste, te planteaste volver, o sea, como que de extrañar un poco la vida acá en Argentina, o siempre, bueno, nada, dijiste, no, esto es lo que yo quiero y ya creaste tu vida allá. No, no, yo extraño mucho. Antes de toda la situación con el COVID, yo iba una vez al año a Argentina. Eh, Incluso me hubiera gustado ir más seguido porque la verdad es que siempre que estás lejos te faltan un montón de cosas, más allá de la familia y los amigos. Pero no, yo no puedo decir que me he deshecho de Argentina y que a partir de ahora mi vida transcurre acá. No. Claro. Me gustan los dos lugares, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas y si pienso en un estado ideal sería poder estar un tiempo allá y un tiempo acá, un tiempo allá y un tiempo acá, aunque eso es muy Claro. difícil, pero Y vos, ese sería. Luciano, ¿a qué te dedicas ahí en Rusia? Mi profesión es programador, o sea, yo soy programador, pero Ujú. también doy clases de español, que es algo que surgió cuando recién me mudé, es algo que le suele pasar a muchos que se van a vivir afuera. Y bueno, yo siempre fui muy fanático soy muy fanático de los idiomas y de la gramática y de un montón de cosas, entonces en sí era algo que me interesaba probar y bueno, ya eh, sigue pasando el tiempo y me sigo dedicando a eso como segundo trabajo, digamos, así que me terminé creando una nueva ocupación, básicamente. Ahora, se me ocurren un millón de preguntas que tienen que ver con esto. Vos dijiste que estudiaste por tu cuenta el idioma o la gramática, la fonética y demás.
Pero muchas veces sucede que uno tal vez lo estudia por su cuenta, pero después llevarlo a la práctica es mucho más complejo. Digo, ¿te resultó difícil a vos, una vez que llegaste a Rusia, llevar a la práctica e implementar lo que vos habías aprendido por tu cuenta acá en la Argentina? A nivel idioma me refiero. Sí, sí, cuesta mucho. El ruso es un idioma muy difícil. Yo había estudiado bastante poco, había estudiado un año, no mucha frecuencia. Entonces, cuando los conocimientos que yo tenía cuando llegué no eran como para tener una conversación normal. Y en ese Claro, caso lo que tenés que hacer es tener paciencia, dedicarte, no frustrarte, porque es obvio que cuando preguntas Claro, algo con tu... si recién llegas y tu ruso es un poco rudimentario, podés llegar a preguntar algo, pero no vas a entender la respuesta, eso es un clásico. Entonces, en ese caso no te tenés que frustrar, tenés que entender que es la realidad y que con el tiempo vas a ir mejorando. Y bueno, eso fue lo que hice, así que me lo tomé bastante como un desafío y bueno, ahora puedo decir que hablo bien fluido ruso y entiendo todo. y hay Luciano, bueno, y perdón, Dieguito. sí, No, porque estaba viendo su Instagram, que de paso lo comparto, es che.rusia, donde, bueno, subís distintas fotos, y me encantó que hay una que está como, tenés ahí como una parrillita en el patio, bien argento, y En la te iba a nieve, preguntar por las costumbres, ¿no? Nuestras, cómo las adaptaste también ahí en Rusia. Y bueno, nada, si te cuesta o te fuiste como adaptando también para mantener un poco de las cosas argentinas. sí, vos te referís a la foto que está la parrillita en la nieve, ¿no? Como, Claro, sí, sí, sí. sí, el invierno no te detiene acá, tenés que seguir haciendo tu vida normal porque si no te metes en tu casa y no haces nada, ¿no? Entonces, Tal eso cual. es algo que me gusta, que acá es, a pesar de los fríos extremos, seguís haciendo cosas. Eh, no, yo como te digo antes, las cosas que me gustan de acá las tomo, las cosas que me gustan de Argentina las sigo manteniendo, entonces soy como un híbrido, entonces me pasa, te, te digo un dato fundamental que es que no tomo mate, o sea, yo ya no tomaba mate en Argentina, entonces tengo un Bueno, problema claro. menos. Un problema menos. No, claro, conseguir no, la de yerba. conseguir yerba, claro. Sí, acá es cara, acá se vende, pero es un poco cara. Claro. Dulce de leche hay, o sea, dulce de leche, los rusos no es que lo importan de Argentina, sino que ellos también lo preparaban. Ellos creen no que lo inventaron, pero que es de por acá, y nosotros creemos que es algo argentino. Anda a saber quién lo inventó primero, pero la No realidad me es que acá saquen el dulce existe. de leche, por favor. Sí. Igualmente el argentino es más rico, es más rico. Eh, y no, acá, por supuesto, te faltan algunas cosas cotidianas que tienen que ver con la Argentina, pero en general yo ya me hice como mi rutina, bueno, mi vida, ¿no? Entonces, cuando me falta algo, bueno, o asumo que tengo que vivir sin eso, o me la rebusco de alguna manera, Claro. pero igualmente sí, hay algo muy importante que es, y que para ustedes es básico y para mí también, pero para mí cobró otra dimensión ahora, que es hablar en argentino, bueno, en español, con todas nuestras variantes argentinas, porque no todo se entiende, o sea, pensar que una persona que estudia español o que habla español no siempre entiende las vueltas del lunfardo y del Claro. vos, entonces a veces tenés que neutralizar un poco el habla. Y bueno, se extrañan esas cosas mínimas como hablar en argentino, digamos. A Luciano, veces. vos recién dijiste que dabas clases de español. Sí, ¿Hay mucha demanda de tratar de aprender el español? sí, Eh, Digo, ¿es un sí, idioma que interesa en Rusia? sí, es un idioma que interesa. Eh, por distintos motivos, por supuesto. Hay gente que está interesada simplemente porque se quiere ir a vivir a España, que hay muchos. Otros por la música, otros porque les parece un idioma suave y lindo, rítmico.
por diferentes motivos, pero sí, hay demanda, hay demanda. Claro. Sí, sí. Natalia Oreiro hizo un gran trabajo. Natalia Oreiro acá es muy famosa, es muy popular y muchísima gente digamos, se enamoró del idioma español a través de Natalia Oreiro. Eso Mirá, es un hecho. era algo que te íbamos a preguntar porque en el blog anterior estuvimos hablando de Natalia Oreiro y había salido el tema justamente de su popularidad en Rusia y bueno, vos lo acabás de confirmar, ¿no? Que es así. Digo. Es así, ¿Qué- es así. ¿Y qué saben ahí en Rusia? Bueno, Natalia Oreiro es uruguaya, digo, pero de esta zona del mundo, digo, de Argentina, de Uruguay, ¿qué impresión tienen? ¿Conocen el país? ¿Conocen la Argentina? Bueno, en general, si hablamos con una persona promedio, va a saber más sobre Latinoamérica en general. O sea, por ahí no te va a distinguir Perú Claro. de México y de Argentina, si hablamos de mucha gente, ¿no? Después están los que sí, los que pueden relacionar a Argentina con el tango, con el fútbol, con la buena carne, el buen vino, porque acá se venden a veces, eh, eh, ¿cómo se dice? Bueno, vinos argentinos se venden, no, no hay tantos, pero se venden. Y entonces esos puntos de referencia, bastantes los conocen, pero hay como un estereotipo en general de decir, bueno, Latinoamérica, gente alegre, comen picante, el clima siempre cálido, y yo les digo, no, no, nosotros tenemos nieve en el sur, o sea, no, no somos Colombia, ni Cuba, ni Haití en plan de clima y de bailar todo el día en la calle, y esas Claro. cosas que se imaginan a veces idealizando un poco. Eh, Le podés eh, mostrar el día de hoy que tenemos acá, que sí, mostrarle sí, tal que cual. siempre hace calor. Exacto, exacto. Ellos no se lo imaginan muy bien, pero cuando les explico que Argentina está muy cerca de la Antártida, ahí entienden, dicen, ah, claro, está todo al revés. Argentina Claro. está cerca de la Antártida, es lógico que haga frío, pero sí, es por lo clásico que nos conocen. Eh, Eh, Luciano, sí. una última por mi parte. Te quería consultar, hace poco nosotros hablamos con un holandés viviendo en Argentina y él dice que le escapó un poco que capaz bueno, él era puntualmente de Holanda, pero en Europa en general uno vive como de una forma más estructurada, como que, y él estaba, no lo dijo, pero sentí como que él dijo que le aburría eso, ¿no? Y que buscó en Argentina un poco el caos y Sí. la inestabilidad, y cosas que capaz los argentinos le escapan. ¿A vos te Algo- pasa un poco que allá encontraste como más estabilidad? ¿Es verdad que se extraña un poco también el caos o no? Sí, claro, claro. A mí pasa que tengo que aclarar que Rusia es un país que lo podría ubicar entre Europa y Argentina en términos de caos o de desorganización, o si querés, de organización. Mira, O sea, no es tan estructurado como un Alemania, como una Europa central, y no es claro. tan caótico como Argentina. Entonces, está como en el Bueno, medio. un punto medio, claro. Sí, sí, pero sí, sí es verdad que en Argentina hay eh, cierta movida, cierta energía caótica que al menos a mí me encanta. Yo, no sé, nunca me pareció malo eso de que esté cambiando todo el tiempo la sociedad. Es una sociedad que con discusión y todo cambia. ¿No? Claro. En cambio, en muchos otros lugares se mantienen bastante conservadores, ¿no? Y algo que me encanta de Argentina, que se extraña acá, se extraña en Europa y en general cuando está fuera del país, es la informalidad. O sea, que en Argentina somos súper informales, nos tuteamos inmediatamente. eh, no sé, me ha pasado, por ejemplo, de hasta cuando he estado en la embajada de Argentina en Moscú, de estar hablando con una persona, hace poco que estuve en el consulado, de estar hablando con una persona, no saber quién era, bla, 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 y hablar como conocidos y era el cónsul, era el cónsul. Después me Claro. enteré. Y en otros lugares es más ceremonioso todo eso, ¿entendés? Es más como no sé, más piramidal, digamos.
Claro, claro, claro. Luciano, vos recién, hace un ratito hablaste de lo inmenso que es el país y lo inmenso que es Rusia. ¿Vos tuviste la posibilidad de recorrerlo, de ir a otros lugares, de viajar dentro del país? Sí, sí, he estado en bastantes lugares. Me falta, por supuesto, pero cuando hablo con algunos rusos en general parece que es más de lo que el promedio de los rusos conoce de su país, ¿no? Entonces sí, sí, he estado en el sur, que es completamente diferente porque es más cálido. He estado al este, donde está mucho más frío y por ejemplo está en Rusia hay repúblicas que son semi-independientes, o sea, que mantienen su cultura, su lenguaje, porque Rusia en realidad es un conglomerado de diferentes culturas, no hay solo rusos. Y, por ejemplo, al este estuve en la República de los Tártaros, que es Tatarstán, Mm. y bueno, sabes que estás en Rusia, pero es medio que estás en otro país. Entonces eso es lo interesante de Rusia, que si te mueves un poco, visitas diferentes culturas, cada una... Claro, Todos claro. hablan ruso, pero así todo mantienen su idioma original, sus comidas y todo. Entonces, sí, es súper interesante. Lo que pasa es que es caro y caro por la distancia, digo, viajar por Rusia y lleva tiempo también. Cuando fue el Mundial de Fútbol, desde acá, desde Argentina, me imagino amigos, familia, todo, te habrá mangueado alojamiento, conseguirme una entrada, quiero Claro. viajar, ¿o no? Eh, Hasta desconocidos me escribían Claro. para... Googleaban argentino en Rusia como para manguear algo. Sí, sí, me han llegado cada pedidos insólitos. Sí, sí, la verdad que fue una época loca, porque imagínense que nosotros en Moscú hay un poco más, por supuesto, de argentinos, pero en esta ciudad somos tres. Y de Poquito. repente se vinieron, no sé, no recuerdo los Claro, números, pero eran claro, miles. claro, claro. Encima que Ento- Argentina jugó ahí, peor sí, todavía. exacto, y a mí me pasaba que yo salía a comprar al supermercado y veía argentinos por la calle y era muy surrealista, porque Te Tal o sentías sea, cual. como en casa. sí, Me era, imagino que igual, Luciano, a esos tres te los conoces, ¿no? En el sí, pueblo. sí, nos conocemos. Sí. No, no es Claro. un pueblo, es una ciudad bastante grande. Es la quinta en tamaño, es grande, es Ah, es grande. cierto que dijiste, perdón, perdón. Me imaginé como tan poquitos, pero no, sí, sí, argentino nada más, poquitos. Sí, 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 nos conocemos y siempre que llega algún argentino nuevo, de alguna manera nos enteramos, así que Los se sí, integran. sí, 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 siempre estamos en contacto por las dudas y nos vemos cuando podemos. Sí. Luciano, yo tengo una para cerrar y después sí quiero cerrar con un dicho, pero una última al menos de mi parte, y es saber desde ahí, digo, que vos estando ahí en Rusia nos cuentes, ¿qué imagen hay de Vladimir Putin? Digo, que es un líder mundial, por supuesto, con una imagen muy enigmática muchas veces para todos Ujú. nosotros. Ahí en Rusia, ¿qué imagen hay de Putin o si es así como se lo ve habitualmente? Es un tema difícil porque eh, la política acá no funciona como en Argentina, izquierda-derecha, la eterna lucha de la izquierda y la derecha, conservadores y progresistas. Acá es un poco más, por ahí en términos abstractos es más cercano a conservadores progresistas. Putin va más con los conservadores y los progresistas quieren un cambio, más que nada por el tiempo que hace que él está en el poder. Y a mí a veces me recuerda un poco la famosa grieta argentina, que es básicamente una mitad sí y la otra mitad no, algo así sería, como a favor y en contra. Entonces depende mucho, es lo que siempre pasa cuando alguien me dice que habló con un argentino de política, digo, es, Claro, es tan frágil como encontrarse a uno de un lado o al otro del otro, le va a contar historias diferentes. Entonces acá es lo mismo. Si llegas a encontrarte con un ruso que es pro, te va a hablar maravillas, te va a decir que
que es el líder que necesitamos, que bla, 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 y si encontrás a uno que está en contra, te va a decir que está todo mal. Entonces, lo veo un poco similar a cómo se vive allá en Argentina, la parte de la posición política. Entonces, en términos generales te digo que lo que yo siento como extranjero es que no es un país fácil para gobernar. Entonces, me cuesta imaginar a quién puede reemplazarlo. Tiene que ser una persona muy, muy firme, muy bien parada para defender los intereses del país. Creo que no cualquiera puede hacerlo porque estamos hablando de un país enorme, súper poderoso, no sé, es difícil. Luciano, para cerrar, tengo un dicho popular ruso, confirmame vos si es así o me vendieron pescado podrido, Sanata, A que ver. dice, San Petersburgo es la cabeza de Rusia, Moscú el corazón y Nizhny Novgorod el bolsillo. Sí, 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 es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. De hecho, esta ciudad, Nizhny Novgorod, le decían, sí, el bolsillo o el monedero, porque como acá es un paso fluvial por el Volga bastante importante, pero en otras épocas pasaban los mercaderes eh, que navegaban por el Volga, entonces sí, acá había mucho intercambio de dinero, eran muchas transacciones y se decía eso, sí. Es un nicho antiguo, pero la gente de acá, a la gente de acá le gusta mantenerlo porque, bueno, te da cierto prestigio, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, no me vendieron pescado podrido, entonces No, no, estaba no, no, correcto el dicho. Bueno, sí. Luciano, te agradecemos muchísimo, muchísimo esta comunicación con Radio Sí, con Argentina. Acá, no te preguntamos, ¿de qué parte de Argentina sos? Yo soy de provincia de Buenos Aires, ¿De qué lugar? de Ramos Mejía, y viví muchos años en Capital, en Chacarita. O sea, soy Ah, Ramos Mejía bien, Chacarita, digamos. Es mi bien, vida. ahí. Perfecto, perfecto. Bueno, por si El hay mix. alguna familia, algún familiar, alguien, algún amigo que está escuchando, por supuesto, Seguro, vamos a mandar los saludos correspondientes. Luciano, seguro. muchísimas, muchísimas gracias por este ratito, por estos minutos que nos regalaste y por Nada, adentrarnos un poco más en lo que es la cultura rusa. perfecto. Gracias a ustedes entonces. Un Gracias, fuerte Luciano. abrazo. Hasta pronto. Bueno, adiós, adiós. Mucha suerte. Chau, chau. Chao, Chao. chao, chao. Hablábamos con Luciano, bueno, él argentino, instalado ahí en Rusia. Al final, la conclusión que saco es que no somos tan diferentes a los rusos. Viste que parece un otro planeta, digo, pero lo que contaba Luciano es bastante parecido a lo que somos nosotros acá. Y por lo pronto, por la experiencia de él, parecería que sí, ¿no? O sea, capaz uno se imagina, sí, cualquier otra cosa menos Argentina, ¿no? Pero Un sí, poco de caos, la grieta aparentemente, política. claro, el caos y los dos bandos están también ahí. Bueno, conocíamos la historia de Luciano, en un rato va a estar subida la nota a las redes también, así que para aquellos que quieran disfrutar y que quieran conocer un poquitito más de Rusia, la van a poder disfrutar. Nosotros seguimos con música. Dale, ¿eh?